Le doy nuevamente la bienvenida a nuestro estudio bíblico que le ofrece la Iglesia Jesús, Esperanza y Vida. El día de hoy vamos a comenzar entonando un canto relacionado con el tema que vamos a ver. Las letras le aparecerán en pantalla. Posteriormente tendrá su clase. Esperamos que Dios lo bendiga mucho y que sea grandemente edificado por medio de este mensaje. Adelante. Bienvenidos a este estudio sobre doctrina básica bíblica. Este estudio está diseñado para toda aquella persona que quiere comenzar a leer la Biblia, que se está acercando a las Escrituras y tiene algunas preguntas sobre de qué trata este libro, quién es el autor, cuál es el personaje principal, en fin. Yo espero que les sea de bendición y que nos acompañe durante toda la serie. Vamos hoy a hablar de una persona que es muy importante. Hoy hablaremos sobre Jesús. Así que le pido que me acompañe. Como verá, pues yo estoy llena de notas para esta clase. Es una clase muy interesante. Voy a tratar de hacerla lo más resumida posible, lo más breve. En fin, hay material para hablar mucho tiempo acerca de Jesús, pero hoy tomaremos únicamente aquello que quizás necesita el lector que está comenzando a adentrarse en las Escrituras. Póngase cómodo en algún lugar, busque una Biblia de la versión de su preferencia, su blog de notas, y hay aquí en este mismo estudio un link para bajar un breve estudio que seguramente usted lo puede imprimir y le ayudará a tener todavía un mejor estudio. Vamos a comenzar con una oración. Padre bendito, te agradezco mucho, Señor, la vida de cada una de las personas que el día de hoy está tomándose el tiempo para conocer más de ti. Bendíceles, Señor, para que tu Santo Espíritu les revele tu verdad, para que ellos se apasionen, Señor, por la lectura de tu palabra y sientan tu presencia acompañándoles en este momento. Si hay alguna necesidad dentro de las familias que hoy nos están viendo, te suplico, Señor, que tú les hagas ver que tú los sostienes y que estás atento a sus oraciones. Gracias por este momento, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les comentaba, hoy vamos a hablar de Jesús. Hemos estado hablando
en anteriores semanas sobre la manera en que se formó la Biblia, sobre los materiales que se emplearon, que son cosas muy interesantes, los idiomas, si usted lo recuerda, cuáles eran: hebreo, griego, arameo, y las personas que intervinieron para poder escribir. A pesar de que la Biblia se escribió durante 1600 años en 3 diferentes continentes, como fue el continente europeo, asiático y africano, con más de 40 autores distintos, de distintas nacionalidades, educaciones, etcétera, pues nunca uno se da cuenta de esos cambios de mano, porque la Biblia es una unidad. Y es cuando uno se da cuenta que este libro es un libro vivo, que tiene un autor único, porque aunque muchas personas estuvieron escribiéndola, al final del día o al final de cuentas, como dicen, nunca la escritura fue traída por voluntad humana, así lo dice en el libro de Pedro, sino que los santos hombres de Dios hablaron lo que Dios quería, lo que el Espíritu Santo les estaba inspirando para hacer. Entonces, nosotros podemos decir que el autor de la Biblia es Dios. Y en semanas pasadas vimos las características de Dios y notábamos que la forma o cómo es Dios es algo único. Hay una cita bíblica que tengo yo por aquí que quiero recordarles, que está en Isaías 46:9, que dice: recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Dios mismo declara abiertamente que no existe alguien con las mismas características extraordinarias que Él tiene. Y hemos visto que entre los atributos de Dios está su omnisciencia, su omnipotencia, su eternidad, que es totalmente infinito, su santidad, en fin, una serie de atributos que hemos estado viendo en las semanas anteriores. Si es la primera vez que usted ve este video, pues yo le pediría que para que tenga un estudio más formal o más concreto de lo que estamos viendo, vaya también a ver nuestros videos anteriores donde estuvimos hablando acerca de esto, ¿no? De la Biblia, de su autor, que es Dios, y de las características únicas que es Dios. Y bueno, ahora viene la siguiente pregunta: ¿y de qué habla la Biblia? Aunque la Biblia menciona muchos temas sobre cosas que nos pueden a los seres humanos ocupar, que a nosotros nos interesa, en realidad la Biblia habla de un solo personaje, y esto es de Jesús, de Cristo. La Biblia es cristocéntrica. Entonces, desde Génesis hasta el Apocalipsis, el centro, el personaje del que se trata, del que se habla, es de Jesús. ¿Y por qué se habla tanto de Él? Bueno, pues es que la Biblia comienza con una declaración de que Dios ya existía y crea al ser humano y crea al mundo y todo lo que le rodea. Y entonces el hombre confía más en un extraño, esto es decir, en Satanás, que estaba poseyendo a una serpiente, y empieza a dudar de la bondad de Dios. Una de las características de Dios es su bondad. Y dudan, y por eso desobedecen el único mandamiento que Dios les había dado, que era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en ese momento entra el pecado. En ese momento, con esa desobediencia, esa unión perfecta que el hombre tenía con Dios se acaba, se rompe, hay un abismo, se tiene que construir un puente, y ese puente es Jesús. Así como el hombre peca y se separa de Dios, pues a Dios no le cayó esto de manera sorpresiva, porque Dios conoce todo. Y ya tenía un plan para restaurar esa relación, y Él había ya mencionado dentro de sus estatutos que el pecado es algo terrible y que cuando alguien peca lo tiene que pagar con su vida. Y Dios ya había establecido enviar a Jesús a pagar por los pecados, por los de usted y por los míos, y así poder volver a restablecer esta relación. Claro está, si usted quiere restablecer la relación con Dios, pues tiene que aceptar a Jesús en su vida como su Señor y Salvador. Y entonces toda la Escritura empieza a hablar acerca de Jesús y empieza a dar una especie de guías, de pistas, podemos así decirlo,
para que nosotros al momento de conocer a Jesús nos diéramos cuenta que realmente es la persona que Dios había prometido que iba a venir, el Mesías prometido. Y mismo Jesús en Juan capítulo 5, verso 39 dice: escudriñar en las escrituras porque ellas son las que hablan de mí. Entonces la Biblia es cristocéntrica, habla todo el tiempo de Jesús, y hay más de 300 profecías que están acerca en el Antiguo Testamento de cómo iba a ser este Mesías. Primeramente, pues habla que es un varón, no una mujer. Habla que es acerca de un judío, que es alguien que va a ser descendiente de la tribu de Judá, descendiente del rey David. Habla que nacería en Génesis capítulo 3:15 de una simiente de mujer, no de varón, es decir, iba a nacer de una forma, una concepción virginal, como lo vemos, ¿verdad? Y bueno, pues Jesús, ¿verdad? Efectivamente, cuando se cumple su tiempo, Él nace, y estas profecías dadas de antemano por Él se empiezan a cumplir. Es muy amplio en estos momentos hablar de todas las profecías, así que le estoy dejando aquí mismo pues un link de todo aquello, o unas que he encontrado. Hay un instituto que se dedicó a buscarlas. Es una investigación de ellos donde pues viene todas estas profecías, y realmente son algunas, faltan otras más. Entonces, pues las profecías nos hablan acerca de qué sexo iba a tener Jesús, de su familia, de dónde crecería, porque incluso habla que aunque iba a nacer en Belén, pues él iba a crecer en Egipto, y así fue. Un tiempo él vivió en Egipto porque pues su vida peligraba en manos del rey Herodes, que lo había mandado asesinar, ¿verdad? En fin, habla también acerca de que cuando él empezara su ministerio, iba a tener un precursor que era alguien que iba a andar predicando antes que él, y este fue Juan el Bautista. Habla acerca de cómo iba a ser su ministerio, sus sanidades, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer? Dice que al cojo lo haría andar, al ciego lo haría ver, en fin. Todo su ministerio de Jesús ya estaba narrado en el Antiguo Testamento. Jesús no hizo nada que no fuera cumplir las profecías. Y si él se lo hubiera propuesto como persona, pues realmente hubiera sido difícil, porque hubo profecías que incluso era de cómo sería traicionado, por quién sería traicionado, ya estaba escrito. Hablaba acerca de que su muerte iba a ser en crucifixión, muchos años antes de que los romanos inventaran la crucifixión, que iba también a resucitar al tercer día. En fin, la Biblia habla todo esto de Jesús. Y nosotros entonces podemos pensar que estamos ya cercanos en este momento estamos entrando el otoño, próximamente pues estaremos celebrando la Navidad, que aunque Jesús no nació un 25 de diciembre, pues es una fecha para recordar y agradecer mucho por su vida y porque Dios lo envió a este mundo. Y aquí podemos caer en un error, que es pensar que Jesús fue un hombre extraordinario, que fue un gran maestro, que vino él a cumplir una misión de Dios, y se nos olvida quizás algo bien importante, que Jesús fue maestro, que fue profeta, que fue un gran hombre, pero que era Dios mismo que estaba aquí en esta tierra. Jesús no tiene esos años, no tiene 2021 años de que nació. Jesús era Dios mismo. Algo que también aquí tenía yo en mis notas que les quiero hacer mención es que además de lo que la Escritura decía sobre su ministerio, también habla en Isaías 53:2 acerca de su apariencia. Y al ser Jesús judío, pues evidentemente las características de una persona que pertenece a este grupo no iba a ser ni rubio ni de ojos azules, ¿verdad? Isaías 52:2 dice que no iba a tener incluso un atractivo, una apariencia hermosa, ¿verdad? No habla precisamente que fuera una persona fea, pero sí habla que no tendría ningún atractivo especial, porque su atractivo era espiritual. Y esa imagen que tenemos de Jesús rubio hablando muy solemnemente, que está en muchas películas, pues se la debemos a un pintor
que la hizo en 1940. Hay una galería allá que incluso la puede ver a través de internet, fue Warder Shallman. Él fue el que hizo esta imagen que se ha comercializado tanto de Jesús, que en litografías pues aparece hasta con su cabello, que parece que le hubieran hecho un arreglo en el salón de belleza. En fin, bueno, esta persona fue la que la hizo. Y a partir de ahí, en todo el mundo, pues se tiene esta imagen. Sin embargo, si nosotros queremos más o menos imaginar cómo era el rostro de Jesús, pues veamos cómo es el rostro de las personas judías y podemos ver pues que no son personas precisamente de piel muy blanca o de ojos de color azul. Entonces, aquí hay algo que tenemos que decir. ¿Quién es entonces Jesús? Pues Jesús es Dios mismo. Y yo quiero que nunca olvidemos un pasaje que el primer día les mencionaba, que es el pasaje de Isaías 55:8, que dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Siempre que nos acerquemos a estudiar de Dios, tenemos que estar en el conocimiento que habrá una parte que quizás no entendamos. Puede ser porque aún nos falta más estudio, o puede ser porque definitivamente hay ciertos misterios de Dios que nuestra capacidad humana, así seamos los más inteligentes, no podemos totalmente entender. Y una de las situaciones que es muy difícil de entender es el respecto a que Dios es uno, pero que a la vez Dios es trino. Y no es que sean tres dioses, es un solo Dios, así lo menciona la Escritura, pero es un solo Dios en el cual hay tres personas distintas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Filipenses 2:6 nos dice, lo voy a leer de mi versión Reina Valera, dice que en nosotros hay el mismo sentir de Jesucristo, el cual no miraba por los suyos, sino miraba por los demás. Y dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, aquí vemos una declaración bíblica, que Jesús es Dios mismo, que tomó forma de hombre. Y aquí tenemos otra situación que a veces pensamos que Dios es como un hombre, y Dios no es como un hombre. Dios incluso no sabemos ni cómo es. Por eso dice que con qué lo compararemos o qué imagen le haremos, dado que Él no tiene nada que ver con la creación. Pero cuando Él manda a Jesús, Él toma esa forma, ese avatar, ¿verdad? Que muchas veces esa palabra ya la conocemos más por tanto juego que hay el día de hoy, quizás entre los jóvenes, y toma esa forma de hombre para vivir entre los hombres, nacer y tener toda una vida conociendo las debilidades del ser humano, porque Jesús fue probado en todo, tentado en todo, mas nunca pecó. Entonces, Jesús es Dios. Y la Biblia nos habla de lo que iba a ser, pero hay que tener muy en cuenta esto, que Él era Dios aquí en la tierra. Y se despojó de ese poder y no hizo uso de su poder en el sentido de que fue una persona que sintió la necesidad económica, la necesidad física, tenía hambre, tenía sed, estaba cansado, o sea, vivió realmente para conocer cómo era el ser humano. Hay compañías que cuando se quieren acercar a sus clientes mandan cartas, mandan cosas, ¿verdad? Y dicen, contéstame la encuesta. Bueno, Jesús no hizo eso, Él vino en persona, como un jefe encubierto, a conocer, a vivir lo que era el ser humano, a saber más de Él. ¿Y cómo sabemos que es Dios? Bueno, además de lo que dice esta escritura, pues podemos ver que Jesús tenía los atributos que solamente son de Dios. Por ejemplo, pues en Juan capítulo 1,
puede usted leer casi todo el capítulo, se va a dar cuenta que aquí nos habla del atributo de la eternidad, el cual estaba en Jesús. Por ejemplo, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y quién es el verbo? Y este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, Jesús, cuando Dios estaba creando todo, pues estaba ahí porque es Dios mismo. Dice Génesis que Dios dijo, hagamos en plural al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces estaba Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, estaban formando al hombre. Y no es la única ocasión en que la Biblia menciona que Dios habla a sí mismo en plural. Jesús estaba al momento de la creación. ¿Y sabe qué? Algo hermoso. Cuando Dios hace la creación, en su mente ya estaba todo lo que iba a ser creado, incluyéndolo a usted. Y a su tiempo, día tras día, las cosas se fueron dando, se fueron creando. Entonces, cuando usted nace en esta tierra, nace en el tiempo que Dios tenía planeado. Porque en la mente del Señor, usted sí estuvo planeado que naciera y que fuera parte de esta tierra y que fuera un ser esencial en el plan divino de Dios. Y bueno, pues aquí estamos viendo el Evangelio de Juan, todo lo que dice el verbo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Fíjense nada más que hermoso. Entonces, el Evangelio de Juan, tradicionalmente, cuando alguien quiere comenzar a leer la Biblia, siempre se le sugiere que comience con este Evangelio. Es el cuarto Evangelio del Nuevo Testamento. Porque este Evangelio pues nos presenta inmediatamente, nos introduce a Jesús como el cumplimiento de la promesa de Dios, como ese ser divino que viene aquí a estar con la humanidad y viene a cargar con nuestros pecados y a tomar la condena de Dios, que era muerte, y muerte en la cruz, para que esa relación que se había perdido con el Padre volviera a estar reestablecida. También hay numerosos pasajes donde nos hablan acerca de que Dios lo sabía todo. Hay uno en especial que está en Juan 21, 17, en el cual pues Jesús le pregunta a Pedro si es que lo ama, ¿verdad? Y ya se lo ha preguntado varias veces y Pedro le dice, sí, te amo. Pero aquí en este pasaje, en 21, 17, dice así, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, ¿verdad? Aquí es un reconocimiento, ¿verdad?, de un ser humano que se da cuenta que está hablando con Dios mismo y le dice, si no me crees mis palabras, bueno, tú eres Dios, ¿qué te voy a decir? Tú conoces todo lo que hay en mi corazón. Y eso es un atributo solamente de Dios. Nadie más puede conocer lo que hay en su corazón. Nadie, absolutamente, ninguna divina, ningún nada puede conocer lo que hay en su corazón. Siempre son engaños. Lo único el único ser que puede saber lo que hay en su mente, en su corazón, pues es Dios mismo. Hay otro pasaje más en Hebreos 13:8. Me voy a permitir leérselos. Hebreos 13:8, que dice así. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso en el sentido de que Jesucristo no es que haya existido hace 2000 años, es que Él ha existido por siempre, por la eternidad. Y en cuanto al todo su conocimiento, pues Mateo 22:18 nos habla acerca de que unos hombres se le acercaron a Jesús para tentarlo, pero Él conocía sus pensamientos y le dijeron, ¿es lícito pagar impuestos al emperador, a Roma? Y él les contestó, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, porque él conocía la malicia de estos hombres.
También, como les menciono, no es el único momento en el que se nota que Jesús tiene los mismos atributos de Dios, por lo tanto es Dios mismo, la persona del Hijo, el que está aquí en la tierra. Ahora, en cuanto a qué dijo Jesús sobre él, pues bueno, tenemos una declaración muy interesante en Juan 10:30, porque él en este pasaje, ¿verdad? Él dice, yo y el Padre uno somos. Y cuando él dice yo y el Padre uno somos, pues imagínense en ese momento todos los judíos que estaban ahí presentes, dice en Juan 10:33, que cuando él lo mencionó, pues quisieron matarlo, empezaron a gritar que lo iban a apedrear porque estaba diciendo una blasfemia, pues estaba haciendo igual a Dios. Y en ese momento en que lo quieren apedrear, Jesús nunca dice, ay, perdón, me equivoqué, me mal expliqué. No, él no hace tal cosa, ¿verdad? Él por el contrario, él está diciendo, sí, yo soy Dios, y lo está él afirmando. O sea, él nunca dice, no soy Dios, ¿verdad? Para nada. E incluso también en Juan 8:58, él dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y la palabra yo soy era el nombre de Dios, según Dios mismo lo dijo en Éxodo capítulo 3, verso 14. Entonces, a Jesús muchas veces lo quisieron apedrear por hacerse igual a Dios, y él nunca lo negó. Al contrario, Jesús mismo hablaba sobre sí mismo de que él era Dios. Entonces, cuando Jesús se presentó y comenzó su ministerio, él se presenta en una sinagoga, lee un pasaje del profeta Isaías y él les dice, en este momento todo lo que dice sobre un Mesías que va a venir, pues se cumple en mí, porque yo soy de aquel que está hablando. Esto lo pueden encontrar en Lucas 4:21. Entonces, Jesús tiene los atributos de Dios. Jesús también se declara Dios. Hay un pasaje que se me está ahorita olvidando, que si la les quiero mencionar. Incluso fue parte de nuestra escuela bíblica de este año, que se encuentra en Colosenses capítulo 15, que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Y Jesús no fue un ser creado como nosotros, como las plantas, como los animales, como los cielos. Jesús ya existía, ya era Dios. Y también aquí menciona, por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, las que son visibles y las que son invisibles. Hay muchas cosas que no podemos ver. Y también por Dios fueron creadas aquí, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo lo creado fue por medio de Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Una de las cosas de Dios es que Dios no solamente es creador, sino que Él es también sustentador de su creación. Y aquí nos está diciendo que por Jesús las cosas subsisten, es decir, Jesús también es sustentador de toda la creación. Otro atributo que solamente le pertenece a Dios. Y hay un estudio que hizo C.S. Lewis, en el cual él dice que es imposible que nosotros aceptemos a Jesús únicamente como un maestro, como un ser moral, porque Jesús mismo y la Biblia lo presentan como Dios. Y pensar que Jesús era un ser, un hombre, dice, pues entonces, si es un hombre, quiere decir que fue un hombre mentiroso, porque él se hizo llamar más de una sola vez Dios. Y no solamente se hizo llamar Dios, sino que además permitió que se le diera un trato a Dios. Y en este sentido, pues yo les quiero aquí mencionar que cuando Satanás tentó a Jesús allá en el desierto, hubo una tentación, la tercera, en la cual Satanás le lleva a un lugar alto para que Jesús vea todos los reinos y le dice, aquí está, yo tengo la autoridad que me ha sido dada y te puedo entregar todos estos reinos y postrado me adorares. Y Jesús no se pone a platicar con Satanás, porque esa es una recomendación, nunca hablar con Satanás, únicamente responder con la Escritura. Y le dice, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás, ¿verdad? Y fue tajante, Jesús no habló más. Esto lo encontramos en Mateo 4:18. Sin embargo, nosotros vemos que desde que Jesús nace, Él fue
merecedor, digno y además receptor de mucha adoración. Cuando esos sabios de Oriente vinieron a buscarle allá en Mateo 2:11, porque vieron que su estrella ya estaba puesta, que era una profecía, y se habían dado cuenta que ya se había cumplido lo que Dios estaba, dice que vinieron de muy lejos a adorarle. Y solamente se adoraba a Dios. Y estas personas, estos sabios que menciona la Biblia, pues sabían quién era Dios. Y también habla varias ocasiones en que sus discípulos lo adoraban. Por ejemplo, cuando él calmó una enorme tempestad, allá en Mateo 14:33, los discípulos se asombraron de la autoridad que tenía sobre el viento, ese poder. Y entonces dijeron, este verdaderamente es hijo de Dios. Incluso cuando murió en la cruz el soldado que estaba ahí a un lado, después de que fue lanceado y que se dieron cuenta que había muerto y se presentó aquel terremoto, ese soldado reconoció, es que verdaderamente este es el Hijo de Dios. Entonces hay muchos pasajes donde Jesús recibió adoración. También cuando él sanó a un ciego, lo primero que hizo el ciego fue ponerse de rodillas y adorarlo. Y cuando él resucitó, las mujeres que lo encontraron, ahí en Mateo 28:5, estas mujeres adoraron a Jesús. Fue lo primero que hicieron. Y jamás Jesús les dijo, no me adoren porque la adoración solamente es para Dios. Hay pasajes en las Escrituras donde hombres quisieron adorar a los apóstoles al ver los milagros que hacían, y los apóstoles inmediatamente decían, no lo hagas porque solamente a Dios lo puedes adorar. Incluso los ángeles mismos, cuando se aparecían hasta a los apóstoles, siempre les dijeron, no nos adores, únicamente somos servidores del Señor. No es el caso de Jesús. No es el caso de Jesús, porque él sí recibió toda la adoración que le estuvieron dando. Entonces, ¿qué podemos nosotros concluir? Pues nosotros podemos concluir que Jesús, más que un profeta, más que un ser humano, fue Dios mismo estando aquí en la tierra, y podemos tener la seguridad que su sacrificio fue perfecto. Si un hombre muriera en lugar de otro hombre, no sería lo suficientemente grande o lo que Dios aceptaría por el perdón de nuestros pecados. Pero Jesús era Dios, Jesús era hombre, y al morir en la cruz fue un sacrificio que Dios aceptó. Por eso él clamó, consumado es. Fue el sacrificio perfecto, y es un sacrificio al que ya no podemos agregarle nada. Me refiero, usted nada más tiene dos opciones: o aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, y acercarse a Él y decirle, te pido me perdones porque he pecado, te pido entres a mi corazón, te pido me ayudes a restablecer esta relación y te acepto como mi Salvador y como el Señor de mi vida. Esa es una opción. O le rechaza, pero no hay más. Dios en su libre albedrío que le ha dado le permite hacer esto. Pero ¿qué caso tendría rechazarle si Dios le está dando la oportunidad el día de hoy de que usted haga un análisis de quién era Él, de la grandeza de este ser humano y de este Dios, porque en realidad era Dios, y de que usted le acepte y le pida perdón de sus faltas y haga esa conexión nuevamente que hace muchos años se perdió? Como le digo, pues yo aquí traigo unas notas que son enormemente grandes, porque pudiéramos estar en muchos estudios hablando acerca de quién era Jesús, pero este es el mensaje que el día de hoy le quiero dar. Jesús se hizo carne, Dios mismo habitó entre nosotros, conoce sus problemas, conoce su manera de pensar porque es Dios, y además tiene todo el poder. Todo el poder le ha sido dado. Tiene poder de dar vida, tiene poder de sanar, tiene poder de perdonarle, y tiene el poder de escribir su nombre en el libro de la vida a fin de que no venga condenación. Lea por favor Juan 3:16 y 17. Esa podría ser una tarea donde usted podrá ver ese gran amor a Dios y la manera en que usted puede restablecer su relación al aceptar a Jesús en su vida. Que Dios le bendiga, lo espero la siguiente semana.